Bueno, buenas tardes a todos. En aras de la puntualidad vamos a ir empezando. Hoy tenemos el gusto de reiniciar el ciclo de estas charlas que venimos haciendo desde el año pasado con todos los 10 programas de cardiología. Así que, pues nada, qué bueno verlos nuevamente a todos en la pantalla. Hoy tenemos el gusto de tener a el doctor Ricardo Borges. Ricardo es médico de la Universidad Javeriana, especialista en medicina interna también de la Javeriana y especialista en cardiología, de la Universidad Militar. Hizo un Fellow Observer de cardiografía en la Universidad de Alabama en Birmingham y es profesor titular de medicina y de cardiología en la Universidad Javeriana en el Hospital San Ignacio. Adicional a eso es miembro honorario de la Sociedad Colombiana de Cardiología y miembro emérito de la Asociación Colombiana de Medicina Interna. Ricardo, es un gusto tenerte. Ricardo nos va a hablar de masas y tumores cardíacos. Bienvenidos a todos y por supuesto bienvenido Ricardo. Muchas gracias por la presentación y adelante por favor. Gracias, Héctor. Pues un saludo a todos y qué bueno que estén acá y que estas son de las actividades que da gusto hacer para compartir con todas las personas que están en formación y poder compartir algún conocimiento, pero más que eso de conocimiento es poder compartir con todas las personas y poder intercambiar conceptos entre los programas. Yo creo que eso es de lo más constructivo que uno puede hacer en la formación y en la educación de la cardiología en el país. Gracias a Héctor y a Victoria por toda la convocatoria y por toda la logística de la actividad. Les comentaba que yo no estoy viendo los participantes, entonces el doctor Medina me informa que las preguntas las vamos a hacer al final, pero obviamente si hay alguna cosa que se quiera hacer antes, entonces la vamos, me avisan por favor con audio porque no estoy viendo si levantan la mano, entonces vamos a ir dando la charla y espero que pues la podamos disfrutar y compartir y al final hacemos unas complementaciones y preguntas y aclaraciones entre todos. Digamos que esta imagen acá la puse como escogiendo cualquiera de las imágenes de tumores en un momento dado para compartir lo que es la experiencia que todos vivimos ocasionalmente al enfrentar un tumor intracardíaco, una lesión, una masa, una lesión de estas que no sabemos qué es, que nos genera angustia digamos, de cuáles pueden ser las consecuencias, las implicaciones, el manejo, el pronóstico, cuál puede ser la etiología. Y entonces tenemos que enfrentar un gran tema, que son las masas cardíacas, aunque hoy vamos a hacer aunque vamos a mencionar las masas cardíacas, vamos a hacer un poco más de énfasis en lo que es los tumores cardíacos específicamente, basándonos en eso en un momento dado. Los tumores cardíacos primarios, como se deberían de notar, son realmente una entidad rara. La prevalencia en las autopsias de estos tumores son más o menos de 1 a 2000 los primarios, y 1 a 2000 autopsias se encuentra un tumor primario realmente, y más o menos aproximadamente 1 en 100 autopsias se encuentra alguna lesión secundaria tumoral, o sea, una lesión que sería una lesión metastásica. Aproximadamente el 90% de esos tumores cardíacos primarios son benignos y el 10% de los otros tumores son malignos en un momento dado. Aproximadamente el 50% de las lesiones benignas son mixomas, y de las lesiones malignas el 95% son sarcomas y el 5% son linfomas en esos pacientes. Las metástasis a corazón son de 100 a 1000 veces más frecuentes que los tumores primarios. Más o menos se estima que las lesiones malignas extracardíacas producen más o menos 2.3 a 18.3 veces lesiones metastásicas que pueden involucrar el corazón. En el caso de las lesiones metastásicas, la lesión más frecuente es el CA pulmonar de estos pacientes. Estos tumores cardíacos primarios, tumores cardíacos benignos, la mayoría son mixomas, como ya se comentó, y algunas series de algunos grupos han encontrado que incluso los fibroblastomas podrían ser mayores en frecuencia. Siempre en la literatura la gran mayoría aparecen como que son los mixomas, pero realmente en un momento dado los fibroblastomas podrían ser también muy frecuentes, pero podrían estar subdiagnosticados porque pueden ser simplemente con alguna frecuencia de hallazgos incidentales. Los tumores cardíacos primarios malignos más frecuentes son el sarcoma pleomórfico, que es la nueva clasificación, pues nueva de hace 5 años, de la Organización Mundial de la Salud. Lo siguen a los angiosarcomas y los leiomyosarcomas. Ustedes se dan cuenta que todos los tumores malignos comprende el gran grupo de los sarcomas en sus diferentes variedades, que son los que prácticamente son el 95% de los tumores malignos.
En la población pediátrica, que es una cosa muy importante y que obviamente yo soy cardiólogo de adultos, creo que los que estamos reunidos también, pero por si hay pediatría, pues no podemos desconocerlo y los cardiólogos debemos saber y en general los médicos lo deben saber. También existen estas poblaciones y hay algunas lesiones que son características para población pediátrica. En el aspecto benigno, en el campo de las lesiones benignas son los fibromas en sus diferentes modalidades y magnitudes, y las malignas características el rhabdomioma, también que puede tener en algunos casos el comportamiento maligno. Se describen para estos tumores primarios algunas asociaciones genéticas que de pronto no con mucha frecuencia las tenemos en cuenta, y estas genéticas las más comunes son, en primer lugar, algo que se llama el complejo de carne, que reúne estas características. Es un síndrome autosómico dominante que representa o se presenta con tendencia a tener múltiples mixomas, y ellos también que son muy recurrentes, principalmente en corazón y piel. Tienen los pacientes o las pacientes hiperpigmentación, característicamente lentiginosis al examen físico, y pueden presentar diferentes síndromes endocrinos como disfunción endocrina, como Cushing, acromegalia, diferentes lesiones endocrinas relacionadas y multiendocrinas que se pueden relacionar. Entonces hacen un complejo que es curioso y que puede tener un complejo sistémico muy relevante y ser muy discapacitante. También se presenta en pediatría nuevamente, la mayoría son rhabdomiosarcomas, como dijimos, y en ese caso se asocian a esclerosis tuberosa. Entonces, esa asociación de tumores de tipo rhabdomiosarcoma en pediatría y principalmente en pediatría y esclerosis tuberosa, se presentan en un síndrome genético que son desorden autosómico dominante, una lesión de tipo neurofibromas en la piel y disfunción cognitiva que pueden presentar esos individuos. Esta publicación es un caso de un complejo de Carney con mixomas en diferentes localizaciones intracardíacos. Pueden también tener en otras paredes del tórax y de la piel, cutáneos, y la lentiginosis que presenta la paciente en esta fotografía. Entonces, volviendo al tema de por qué llamamos masas cardíacas, porque podemos encontrar diferentes lesiones, podemos encontrar tumores, trombos, vegetaciones, algunas cosas que a veces las vemos todos los días en ecocardiografía, pero a veces como que omitimos asumir que son ese tipo de lesiones, son todas las múltiples lesiones calcificadas intracardíacas que se encuentran y algunas condiciones que se pueden considerar como raras en este momento. De los tumores cardíacos tenemos tumores benignos, que ya dijimos, tumores malignos, pero también existen otras lesiones que llaman pseudotumores o lesiones tumor-like que se pueden presentar, y también algunas lesiones paracardíacas o pericárdicas como los tumores pericárdicos. Dentro de las lesiones calcificadas, incluso de pronto tampoco usamos la terminología con frecuencia, o por lo menos en nuestro grupo no lo usamos con frecuencia. Existe lo que llaman los tumores calcificados amorfos, el CAT por su denominación en inglés o por sus siglas en inglés. Esas realmente vamos a encontrar que nosotros a veces las vemos en la implantación de la valva posterior de la mitral, en la tricúspide, etcétera, en diferentes lesiones cardíacas, en algunas veces por debajo, cerca de los músculos papilares, y a veces nos dan mucha dificultad para hacer precisión de qué serán esas lesiones y saber si requiere intervención o no. También hay masas cardíacas no neoplásicas en un momento dado. Puede haber ocurrencia en cualquier cavidad de estas lesiones y característicamente son lesiones nodulares calcificadas. Y el pseudotumor cardíaco que mencionábamos usualmente se presenta por tiroides ectópico o puede ser lesiones tipo quística, que a veces confunden, dado que algunos tumores tienen componentes quísticos, entonces el quiste broncogénico, el quiste pericárdico, o unas lesiones que se llaman excrescencia mesotelial incidental. Eso también es poco frecuente diagnosticado y seguramente serán esas lesiones que a veces vemos que se encuentran algunas estructuras ecodensas que hacen alguna reverberancia en el eco y que no sabemos cómo describirlas, y podrán corresponder a esas excrescencias mesoteliales incidentales en un momento dado. Estas masas cardíacas generan complicaciones o consecuencias cardiovasculares como consecuencias hemodinámicas, embólicas, eléctricas, disfunción de la mecánica del corazón, o también pueden ser con muchísima frecuencia hallazgos incidentales y silentes en diferentes épocas de la vida de los pacientes. Si uno se pusiera a pensar, digamos, los que tienen un síndrome clínico realmente establecido, cómo se manifiestan los tumores cardíacos,
encontramos que los tumores, incluso está descrita lo que es la tríada clásica de los tumores cardíacos. Entre eso tenemos, esta tríada clásica tiene signos y síntomas secundarios a lo que es el fenómeno obstructivo intracardíaco, cuando la lesión produce algún daño, alguna obstrucción mecánica o física dentro de alguna parte del circuito intracardíaco, y eso obviamente tiene una repercusión como disnea, ortopnea, presíncope, angina, hemoptisis, claudicación o eventos cerebrovasculares. Puede haber también signos de embolización sistémica, en cuyo caso esta puede ser central o periférica, y puede haber síntomas sistémicos o constitucionales asociados a la enfermedad de base, por ejemplo, artralgias, pérdida de peso, fatiga. Puede haber complicaciones como endocarditis, alteraciones del colágeno, todas las enfermedades del colágeno, o puede haber caquexia asociado al síndrome constitucional. Encontré esta referencia de Circulation del año 2015 que me parece realmente sólida, es muy importante, y son las características de la sobrevida de los pacientes que tienen tumores cardíacos malignos. Entonces se hizo, principalmente son varios centros, incluso el principal es Brigham pues de Harvard en Boston, pero es un seguimiento de todos los datos de 40 años de seguimiento, donde recogen más de 500 pacientes de tumores cardíacos malignos. O sea, realmente yo creo que difícilmente alguien pueda tener un registro de esas magnitudes, y acá aparecen, voy a tratar de usar el cursor, aparecen, perdón, un segundito, por favor. Aparecen las pacientes a riesgo, de esos 500, más de 500 pacientes, los que tenían linfoma, sarcoma, mesotelioma, que son las principales lesiones malignas, y cómo se manifestaban. Y entonces miren acá la sobrevida acumulada y los meses desde el diagnóstico. Ustedes ven ahí cómo a los 20 meses, 40 meses, realmente la mortalidad es muy alta, sobre todo pues en el mesotelioma y el sarcoma, un poco menos en el linfoma, pero igualmente sigue siendo enfermedades realmente delicadas. ¿Cómo está constituido este documento y quién lo construyó? Entonces, las características de este documento es un análisis retrospectivo. Se analizaron todos los casos correspondientes a tumores cardíacos primarios y se hizo esta sigla que es SER, que se usa no solamente para tumores cardíacos, sino para todas estas letras, la S, la E y el R. Y entonces se hizo ese seguimiento. Entonces existe ese programa www.sercancer.gov. En este caso, para este documento se hizo desde 1973 hasta el 2011 en el Instituto Nacional de Cáncer, y el registro SER tenía para ese momento 7.384.580 pacientes, de los cuales 551 casos eran tumores cardíacos primarios, o sea, lo que representa, y eso lo que habla es su rareza, que por eso están los datos que están ahí, solamente el 0.008%. 54% de ellos eran mujeres, y la edad promedio era 50 años, entre 35 y 65 años, entre los percentiles entre 25 y 75 percentiles. Los tumores se distribuían, eran malignos, entonces tumores se distribuían en 65% eran sarcomas, 27% linfomas, 8% mesoteliomas, y de ellos el 4.9% eran de población pediátrica en el momento de la muerte. La supervivencia a un año era esto obviamente está muy resumido en esta diapositiva, pero creo que es lo relevante, ya lo otro se vuelve muy complejo. Entonces, a un año la sobrevida era 46%, a 3 años 22%, y a 5 años solo el 17% de los individuos que tenían neoplasias cardíacas malignas sobrevivían. Estas son, digamos, obviamente voy a presentar algunos datos que son así simplemente para que sepan que está disponible eso. En otro estudio publicado en Heart en el 2016, el doctor Basso encuentra este número de autopsias este tipo de registro de metástasis consecutivo en las autopsias, un total de 662, que equivale al 9.1% de los individuos, y el tipo de metástasis que tenía y las lesiones que tenían los cánceres originales que tenían generaron metástasis como adenoma de páncreas, adenoma de pulmón, carcinoma de seno, broncoalveolar, colon, etcétera, las diferentes lesiones, el porcentaje que corresponde a cada uno y la ubicación de esa metástasis, pericárdica, epicárdica, miocárdica o endotelial, seguramente en el tejido perivalvular.
periódicamente la Organización Mundial de la Salud actualiza estas clasificaciones y la última clasificación que tenemos, o la más reciente, no la última, sino la más reciente, es la de la Organización Mundial de la Salud, está publicada en este documento, que es del 2015, y que hace esa clasificación. Y qué cosas, pues esto suena un poco ya muy rebuscado, pero digamos, por ejemplo, ¿qué cosas cambiaron en esa clasificación? Lo más importante es que el histiocistima fibroso lo empezaron a llamar sarcoma pleomórfico, que se incluyó el angiosarcoma y que se reincorporó los osteosarcomas. Ustedes ven que realmente esto es para super expertos en el tema, oncólogos o personas muy dedicadas en esto, pero de pronto tenemos que tenerlo como un elemento de consulta cuando nos enfrentan interconsultas pacientes para hacer qué hacemos con un hallazgo incidental de estas características o un hallazgo ocasionado por manifestaciones clínicas en un momento dado. Esta es la clasificación de los tumores de la Organización Mundial de la Salud: tumores benignos, tumores de comportamiento incierto y tumores malignos en este caso. Ahí están todas las lesiones, cuáles son el tipo de células que se presentan y la población, digamos, donde es más frecuente, en qué cavidad se presenta, en qué individuo se presenta, la edad que se presenta, el género que presenta y el tipo de manifestación que se puede tener en un momento dado. El doctor Basso en la Universidad de Padua tiene un dato también que es muy relevante y es esta casuística de 220 casos. Entonces ven ahí que nuevamente reproduce que el tumor más frecuente para él era el mixoma, obviamente. Seguramente es que obviamente estos son ya intervenidos, entonces muchos fibroblastomas que son los que están ahí de segundo de 20 y el otro 141, probablemente también pueden estar sospechados pero no son confirmados, ¿no? Hemangioma, fibroma, rhabdomioma, lipoma, teratoma, etcétera, sarcoma, linfoma y mesotelioma. Ahí están todos los que vamos a encontrar en un momento dado. Y en esta tabla de Hart también se encuentra, importante es el tipo de tumor, el porcentaje de ocurrencia, donde nuevamente la gran mayoría son mixomas, y la edad en que el promedio de la edad de presentación de esos tumores. Entonces vemos que algunos son jóvenes, muy jóvenes, los fibromas, en niños, en bebés, digamos, en niños de 30 y tantas semanas, y los otros son ya los mixomas en 50 años más o menos, y algunos son de personas mayores, como los linfomas en un momento dado. Entonces, también esto es muy importante aclararlo porque todas estas informaciones las vamos a tener que unir para esto. Un saludo pues a todo el grupo de la cardioinfantil que estamos ahí, que están soportando esta actividad. Y hablaba con el doctor Medina y encontré esta publicación del año 2003, como ustedes ven ahí, de la revista Colombiana de Cardiología, donde están pues el doctor Cubides, el doctor Salazar, el doctor Muñoz, Jairo Pedraza, Edgar Hernández, Jorge Martínez y Jacqueline, que hiciera esta publicación de esos tumores cardíacos, una experiencia en este sentido que es muy importante. E igualmente otras publicaciones que también tuve en cuenta, como esta publicación en la revista Colombiana de Cardiología, igualmente el año del 2010, de hace 2 años, en que el doctor, ellos presentan, perdón, está la de Medellín, que el grupo de Medellín que presentan hace 2 años, cardíacas, el registro de la experiencia de un centro de alta complejidad, dirigido pues por el doctor Jairo Gandara y el doctor Senior y el doctor Mejía, que hacen esta reunión, y pues todos sus coautores hacen esta publicación. Ellos en esta publicación en 2019 encuentran una cosa que me pareció relevante, y es: miren la variabilidad de los síntomas y manifestaciones que tuvieron esas personas que tuvieron. Ellos encontraron con tumores intracardíacos, entonces tuvieron fibrilación auricular, insuficiencia renal, dolor torácico, síncope, evento cerebrovascular y convulsiones, astenia, dinamia, pérdida de peso, fiebre, disnea, diferentes cuadros de deterioro de clase funcional, etcétera. Entonces miren los porcentajes en ese sentido, pero incluso un alto porcentaje, como vean ahí, estaban en clase funcional 1, o sea que realmente pueden estar muy bien y estar cursando con un tremendo tumor intracardíaco. La localización también es diversa, pero siempre obviamente las dos aurículas es el punto más importante de ocurrencia. La aurícula derecha en este porcentaje y la aurícula izquierda. Esto es frecuencia realmente. 24 casos y 19 casos en este momento, en esta población. Estas imágenes que a veces voy a poner, hoy no vamos a dedicarnos a casos, entonces probablemente la otra semana compartimos un caso o casos. Esto simplemente es para ambientar algo. Esto es una imagen dramática para cualquiera de nosotros, un trombo gigantesco, yo creo que es más grande que una bola de ping-pong, dando vueltas en la aurícula izquierda con un contraste espontáneo extremo en una paciente con estenosis mitral. Entonces es para encontrar el otro gran reto, que es en este sentido
de las masas intracavitarias, que es el trombo intracavitario. Los trombos intracavitarios realmente son la mayoría de las masas intracardíacas, por eso les hago en este momento les dedico un poquito de espacio. El tamaño y la morfología puede ser variable, obviamente hay casos extremos como este que acabo de mostrar, alta motilidad usualmente. En la aurícula izquierda la mayoría están en la auriculilla, están relacionados con dilatación de la cavidad respectiva, se pueden asociar o se asocian con mucha frecuencia a fibrilación auricular, valvulopatía mitral, aneurisma del septo interauricular, prótesis y catéteres de diferentes posiciones, ya sea por cuerpo extraño o por lesión del endotelio de la cavidad respectiva, que puede porar el endotelio y puede generar que se activen los elementos trombogénicos. En el ventrículo izquierdo hay diversas formas de esos trombos. Frecuentemente, cuando aparecen en el ventrículo izquierdo, hay diversas formas. Frecuentemente están cerca del ápex y aumentan con la disfunción sistólica. Están más frecuentes cuando hay disfunción sistólica, incluso con o sin aneurisma en un momento dado, y en enfermedades endomiocárdicas, diferentes lesiones de fibrosis endomiocárdica, etcétera. Calcificaciones pueden producir esos trombos. Los trombos son menos frecuentes en ausencia de enfermedad cardiovascular. Eso es muy importante. O sea, es muy raro cuando uno enfrenta una lesión tipo masa y no hay nada de evidencia de enfermedad cardiovascular, entonces hay que buscar o pensar que es un tumor o que tiene una enfermedad como las siguientes, que son las enfermedades autoinmunes, el embarazo, el cáncer o estados de hipercoagulabilidad, que será la única forma de explicar trombo que ha llegado a la cavidad cardíaca. Esta pues es otra proyección del trombo que estaba mostrando anteriormente. Y esos trombos pueden estar, este es otro paciente, también son de acá de nuestra institución, trombos en la auriculilla izquierda, pues gigantes de 7, 8 centímetros, pues obviamente si esos trombos se embolizan, pues se pueden ser catastróficos. Como comentábamos al principio, también hay masas intracardíacas no tumorales. Esta es una lesión de esta publicación de un hospital en Túnez, y es esta lesión dentro del septo interventricular, gigantesca ocupando el septo interventricular, y por tiempo pues no vamos a presentar más cosas de esa imagen, simplemente recordarles que son masas no tumorales, como en este caso es un quiste hidatídico entre el septo interventricular, que es algo raro en nuestro medio, pero que nosotros también tenemos este caso acá en San Ignacio, que tuvimos acá en San Ignacio, que incluso era personal sanitario de nuestra institución, y que tiene esto todos son quistes, esto no es válvula, sino esto es quiste, y masa y quiste mezclados, masa en un momento dado, de una lesión de quiste hidatídico. Y miren la tensión, esto no es una mala imagen de una mala presión, sino que esto todo es la masa infiltrando hacia el pericardio, hacia el corazón en un momento dado, en un cuadro que era muy dramático, y que curiosamente que no aparecía en la descripción de Medellín. La manifestación de esta paciente, de esta masa, de esta lesión intracardíaca, era shock anafiláctico. Cada vez que estos quistes se rompían, se liberaba ese líquido, ese contenido, seguramente de múltiples componentes del parásito. Eso, la paciente hacía shock anafiláctico en un momento dado. Y también aparecen en estos registros lesiones que no son ni tumorales, ni masa, ni patológicos, sino simplemente son agentes extraños que se encuentran en este caso. Por tiempo, pues no vamos a sondear qué piensan que es esto. Algunas personas, la primera vez que ven esta imagen, consideran que puede ser una ascaris o una tenia, pues realmente se trata de la camisa, de la película externa, de la cáscara externa de un catéter de Majula, que se quedó atrapado dentro del ventrículo al retirarlo ese catéter, y que tuvimos que sacarlo incluso con la colaboración de otra institución. De algunos de ustedes de pronto lo pudo conocer. También aparecen en este caso las lesiones que son paracardíacas, pericárdicas. No sé por qué se tuvo este video, pero bueno, no importa. Lo importante es ver el gran derrame pericárdico que tiene este paciente y esta cantidad de como flecos, membranas, tabiques que tiene ese pericardio en un momento de este individuo. Y mírenlo acá, incluso acá se ve la masa extracardíaca que está comprimiendo el corazón y que está infiltrando el pericardio y que tiene esa patología. Este paciente, incluso al doctor García, mi jefe, que creo que está conectado, le parecía o hablamos con él, que parecía como una melena de un león. Este paciente es un tumor de células germinales que hizo metástasis, al pericardio, y infiltró todo el pericardio y toda la cavidad pericárdica en un momento dado. Estas lesiones también pericardíacas pueden estar así en esta forma y pueden tener manifestaciones curiosas. Esta paciente se presentó como un síndrome paraneoplásico,
y tenía esa lesión. En la radiografía de tórax se vio una deformidad en la silueta cardíaca, no una cardiomegalia, sino una deformidad en esa posición ahí que deformaba la silueta cardíaca. La estudiamos con él, que se encontró esa masa en el pericardio y tenía un síndrome de un impético, como síndrome paraneoplásico. Esa masa se estudió. Entonces miren el TAC como que todo el tiempo vamos a estar mostrando multimodalidad en un momento dado. Entonces se estudió, se encontró esta masa acá en el pericardio, en esta parte del tórax, etcétera, infiltrando todo esto. Y en la cirugía se hizo esta lesión en la cirugía, esta detección en la cirugía de la masa que ya va a correr ahí. La exposición ahí nos la van a mostrar los cirujanos. Miren cuando la saca con el dedo, el tamaño de esa lesión, como era. En su momento parece otro corazón. Y esta pues es la imagen de la lesión fuera ya de la cirugía. No sé por qué no corre. Ahí está corriendo. Entonces, estos son otras lesiones. Esta paciente tenía, esa lesión se estudió y era un tumor miofibrolástico. Tocó hacer un estudio, digamos, de moleculares muy complejos para llegar a esa precisión, y les comparto que esa lesión se extrajo y la paciente se le mejoró completamente el síndrome paraneoplásico. Acá hay en la publicación del doctor Basso algunas recomendaciones para acordarnos de cuáles son las lesiones no neoplásicas que hay, o las lesiones o las alteraciones anatómicas que en un momento dado puede uno encontrar en el corazón, como el típico Rete Chiari, la valva Eustaquio, la crista terminales, que pueden a veces generar sospecha de como si tuviese una lesión o comportarse como una masa. Recientemente, en plena pandemia, salieron este artículo que es muy bonito y que me imagino que todos lo han revisado, pero si no, se los comparto para que lo tengan en el JAC de cardio-oncología, el estado de arte de tumores cardíacos. En esa revista, pues es un documento muy importante, y de aquí para adelante seguramente vamos a usar varios de los temas de eso. Una muy importante es esta, que es donde, digamos, las lesiones que se presentan, no solamente tumorales, sino las lesiones que, si uno tiene una masa en la aurícula derecha, entonces ¿en qué debe pensar? ¿Qué es lo más frecuente que debe presentar? Si lo tiene en ventrículo derecho, ¿qué debe pensar? Si lo tiene en pericardio, ¿qué debe pensar? Y cada uno de estos cuadros lo va a reflejar. Si está en ventrículo izquierdo, ¿qué debe pensar? Si están las válvulas, entonces vemos trombo, vegetación, fibroblastoma. Si está en la aurícula izquierda, trombo, mixoma, sarcoma, metástasis, linfoma. En esa posición, incluso es por frecuencia y tiene una posición jerárquica, digamos, de frecuencia en un momento dado, no solamente en la cavidad, sino dentro de la cavidad. También es el primero que está, es el más frecuente, etcétera, para que nos orientemos en ese momento. Y esta es otra aproximación más o menos parecida, pero solamente dejándolas para las neoplasias malignas. Entonces ahí vemos ahí donde se ubica el leiomyosarcoma, el fibrosarcoma, el osteosarcoma, el radomiosarcoma, el angiosarcoma o los linfomas. Entonces, realmente uno, cuando empieza a revisar esto, cuando uno tiene un caso aislado, uno pues como que le trabaja todo eso, pero si uno se pone a ver la cosa, es muy, muy frecuente y muy repetitivo el patrón del comportamiento, es muy cercano en ese sentido. De aquí para adelante vamos a hablar un poquito de multimodalidad y las lesiones, y pues llegando a los diagnósticos lo más aproximado posible en un momento dado, pero fíjense que estas lesiones en el TAC son más o menos semejantes, unas en la aurícula izquierda, otras en la aurícula derecha, pero fíjense que la masa, digamos, en la imagen, a veces se puede precisar un poquito más, y uno dice, yo creo que me inclino por esto, cosa. Entonces uno tiene que ver tamaño, ubicación, pedículo, realce, bordes, márgenes, etcétera, y se puede uno aproximar de acuerdo a la cavidad que esté comprometida. En este caso, en la aurícula izquierda es un mixoma, pero fíjense que esta también, la aurícula izquierda, es un leiomyosarcoma. Esta, que es en la aurícula derecha, en teoría, lo que dice ahí el texto, y tenemos un caso que pues no lo incluye acá por tiempo, más o menos las mismas características. Todo el tiempo se pensó que era un mixoma en eso, hasta que llegó a cirugía y era realmente un trombo antiguo organizado, como se ve en ese macro de esa patología de ese paciente. Dentro de esa, yo pienso, y se me olvidó realmente poner una diapositiva con el texto que dijera, esto tiene que tener un trabajo multidisciplinario y además multimodal en imágenes para hacer el diagnóstico y aproximación de estos pacientes. Entonces, el trabajo multidisciplinario, pues, es todas las personas que intervenimos ahí,
los oncólogos, los cardiólogos, los cirujanos de tórax, los radiólogos, los imaginólogos, etcétera, todas las personas que pueden interferir en algún otro lado, internistas, todas las personas que pueden interferir y participar en un momento dado. Y la multimodalidad, inclusive, no solamente de una vez, casi siempre nos vamos al eco transesofágico, a la resonancia, a esto, pero a veces tenemos que tener en cuenta también darle valor al electro, a la radiografía de tórax, y empezar por el TAC, por otros exámenes que a veces llegamos hasta el último examen y cuando nos vemos sí se veía la imagen en el examen previo, en un momento dado. En la infiltración miocárdica también está descrita incluso hasta en el electrocardiograma. Puede dar bajos voltajes, ondas Q anormales, alteraciones de la repolarización, puede tener trastornos de la conducción o diversas arritmias cardíacas en un momento dado. En esta publicación del año pasado, ustedes fíjense que esto es un tema de actualidad siempre, pues siempre está ocurriéndonos. Está este paciente que tiene bajos voltajes difusos, generalizado un trastorno de reparación, tiene incluso algunos trastornos de elevación del punto J, etcétera. Los trastornos, aquí está la ampliación, ustedes ven que es un evento claramente anormal. Este paciente se ve y tenía antecedentes de que antes de esta intervención tenía hallazgos, entonces es un tumor, creo que, no sé, creo que se me saltó la diapositiva, era finalmente una infiltración metastásica cardíaca en ese individuo. Esta es la radiografía de la paciente que les comentaba del pénfigo y las deformidades que había en la silueta cardíaca eran estas. Si ustedes ven esta radiografía, pues es claramente anormal, pero no permite precisar muy bien qué es lo que hay. Pero fue el gatillo para buscar paraneoplásico y esa imagen, busquémosle algo intra o paracardíaco para encontrar esa lesión. Y vamos a ver múltiples ejemplos de multimodalidad para llegar a un proceso diagnóstico. Entonces vemos acá por qué se justifica, porque en el ecocardiograma vemos engrosamiento, infiltración, si hay o no compromiso pericárdico, si hay algún realce, dependiendo. Hablan o tenemos que de pronto en algún momento en los comités de eco en la sociedad tenemos que volver a posicionar realmente cuál es el papel y si reactivamos activamente el eco de contraste en sus otras modalidades para poderlo competir con eso. También en los realce con gadolinio, en el TAC o en el PET, ustedes ven acá cómo se ve también la infiltración, cómo se ve el realce, y en el PET cómo se ve que lo único que capta es el corazón. Eso habla de que tiene un corazón, una lesión primaria tumoral del corazón que está infiltrando en un momento dado en este individuo, y en este caso se trataba, después de que se hizo el proceso biopsia, etcétera, se trataba un linfoma de células B con esta microfotografías de esos pacientes. Hay diferentes documentos en la literatura, pues cogí algunos que puedan ser más cercanos, como este que es de archivos del Instituto Cardiológico de México, y es evaluación de tumores cardíacos por tomografía computarizada, multidetector y resonancia cardíaca. Y es importante porque se muestran estas lesiones y ver cómo uno puede coger un sarcoma de la aurícula izquierda, de pronto uno podría hacer un diagnóstico diferencial con mixoma, y ustedes ven acá cómo se prolapsa dentro del árbol mitral. En la resonancia funcional y en estos exámenes y en TAC funcional, uno puede hacer, incluso precisar si hay compromiso funcional de estenosis o de oclusión de la válvula, del anillo valvular, como se puede ver en esto cuando se prolapsa en diástole y acá en sístole. Acá en sístole está totalmente en la aurícula la masa, y en diástole cómo se presenta, y ver cómo está engrosada la pared donde se infiltra la aurícula, donde se infiltra la masa en la aurícula, comparado con este grosor de acá donde está la pared normal de la aurícula. Entonces, eso es una lesión, y en el eje corto se ve lo mismo. Eso es una lesión muy importante. Esta paciente también es nuestra, es una paciente, este es el TAC, para no olvidarlo siempre. Con este examen empezamos, este es el TAC de la paciente que mostré el primer eco cuando ambienté la presentación, cuando la introducción. El TAC mostraba esta lesión, derrame pleural, derrame pericárdico, y esta lesión importante en la aurícula derecha, severa, pero que venía desde abajo, por el circuito venoso, venía ascendiendo, y realmente era un tumor metastásico de origen ginecológico que llegó hasta el corazón en este paciente. No sé cuántos de ustedes hayan visto esto nos llegó la semana pasada. Realmente me parece dramático la cantidad de metástasis que tenía esta paciente. El compañero que hizo el ecocardiograma nos compartía, y los fellows que estaban en el eco, pues la metástasis en piel, en todas partes, en toda la infiltración por todos lados. Ustedes ven la múltiple, son incontables los nódulos que tiene, y lo curioso es que uno de ellos tenía una masa de 38 milímetros dentro del ventrículo izquierdo, en el ápice del ventrículo izquierdo, y esa
en este TAC no fue reportado. Después de ver el ecocardiograma que salió esa masa, y lo hicimos el ecocardiograma por controlarla, y le hicimos el ecocardiograma, tenía una masa que no esperamos encontrar de 38 milímetros en su eje mayor. Nos devolvimos al TAC y parece que esa masa está acá en el ventrículo izquierdo. No tenemos certeza, no se hizo este era un estudio porque la paciente además tenía clínica de TEP y realmente eso fue parte, y con la pandemia, esto es un eco de alta resolución, un TAC de alta resolución, buscando pues, neumonía viral, lo que estamos buscando. Esto fue la semana pasada, entonces ustedes ven, desafortunadamente no me corrió ahorita el video para mostrarles, pero es una masa en el ventrículo izquierdo muy dramática. Ustedes ven acá infiltrado todo el mediastino, la pared del tórax, la glándula mamaria, el corazón, el pericardio, todas las lesiones que están infiltrando a esa persona. Entonces vamos a pasar y eso, entonces, ¿cómo lo vamos reuniendo? Entonces eso no está, no es cada vez como suelto cada paciente, sino que ya está más o menos bien estructurado esa imagen en el estudio, en el artículo que les compartí de ahorita del año pasado, de masas tumorales, del European Heart, de esta publicación. Entonces vamos a encontrar cuál es el papel de las diferentes comportamientos de las diferentes lesiones tumorales ante la resonancia magnética, y eso lo vamos a tener en diferentes documentos. Simplemente por tiempo no lo vamos a hacer, pero entonces uno se va a mirar el tipo de tumor que puede ser y entonces qué espera encontrar, qué pasa con el gadolíneo, qué pasa con las diferentes fases de la resonancia para ver cómo se comporta. Entonces ustedes ven ahí que hay patrones muy característicos, que entonces si uno tiene este patrón es totalmente diferente, el rhabdomyosarcoma es totalmente diferente a un trombo. Entonces realmente es por eso que uno sí puede precisar si hay realce, si hay infiltración, si hay comportamientos diferentes en las diferentes fases de la resonancia. Uno puede clasificar el tumor y entonces simplemente va a estos patrones de referencia y hace más o menos una clasificación, y son completamente característicos. Esto obviamente yo sé, y de pronto el doctor Medina y las personas más expertas en esto, yo no lo soy, nos pueden de pronto ahorita compartir alguna cosa para ver si realmente esto en la vida real es así, se comporta así. Algunas características de esta multimodalidad que nos permiten diferenciar entre tumor benigno y maligno son este componente. Si ustedes ven ahí, los márgenes, entonces son diferentes los márgenes en lo benigno que en el maligno, mal diferenciados en el maligno, bien diferenciados en el benigno. La localización intracavitaria es más frecuente en los benignos, la localización intramiocárdica más frecuente en las metástasis, el compromiso o que estén agarrados de amplio o angosto del endocardio, que estén vinculados con el septo interauriculares más de la patología benigna, la motilidad, y cada una de estas cosas nos va a permitir eso. Entonces ustedes vean que con estas referencias lo que los invito a los fellows es que siempre tengamos como estos métodos de consulta, y cuando tengamos una masa, pues le apliquemos como estos protocolos en un momento dado, que ahorita lo vamos a terminar. La Asociación Americana del Corazón, en sus revistas de difusión usuales, saca este documento también más o menos en el mismo sentido de cuáles son las variaciones de las masas cardíacas en la resonancia cardíaca y su correlación histológica. Entonces, casi que uno podría profundizar muy bien, si hace muy bien este entrenamiento en esas lesiones. Ellos lo basan en este estudio en que compararon todas estas resonancias con 145 pacientes que tenían masas cardíacas y hacen la correlación histológica de los que de esos 145 que tenían masas cardíacas, 53 tenían correlación histológica, o sea, se fueron llevados a cirugía, y fueron los hallazgos que encontraron benignos, metastásicos y malignos en un momento dado. Entonces, de acuerdo a eso, estas fueron las ubicaciones que tuvieron de las lesiones benignas de acuerdo a ubicación, cuáles eran benignas, malignas en ese sentido. Entonces, toda esa información ha nutrido estos datos, y así es como se ve, por ejemplo, en este mixoma o en estos fibromas, etcétera, cómo se encuentra, cómo se ven los hallazgos, cómo se describe esta patología, si hay realce, si no, si hay infiltración o no, y si hay compromiso, por ejemplo, metástasis en las diferentes partes del miocardio, etcétera, para llegar a diferenciar entre un tumor primario, secundario o un metastásico en un momento dado. También un saludo al grupo de la Fundación de la Clínica Chayo, el doctor Celi, y con entendería que con quienes se entrenó, con sus, no sé si compañeros o profesores en Madrid, cuando se entrenó en imágenes,
publicó en el año 2019 también este tipo de multimodalidad con resonancia magnética en masas cardíacas, y tomé esta frase que me pareció importante de la resonancia de su artículo. Como hace la introducción, dice: la resonancia magnética cardíaca desempeña un papel fundamental en el diagnóstico, la definición y la evaluación de masas cardíacas debido a su amplio campo de visión, resolución de contraste, versatilidad en planos de imagen y capacidad única para facilitar la discriminación de diferentes características tisulares. Debido a ello, varias declaraciones de consenso han posicionado la resonancia magnética cardíaca como una técnica de imagen de primera línea en el estudio de las masas cardíacas. Y hay que esto es más o menos como les mostré el documento de México, el documento de la AJA, y este será pues un documento nuestro. Entiendo que también ahorita hay una publicación ahorita en la revista Colombiana de Cardiología. Entonces simplemente es nuevamente el tipo de tumor en esta columna, su localización preferente, cómo se comportan de la diferencia T1, T2, real, etcétera, cómo se comportan para hacer una caracterización mucho mejor y realmente que con esto se puede hacer una correlación histopatológica adecuada. También también lo ratifican en el documento del JAC del año pasado, esa patología, esa relación histopatológica. Entonces, angiosarcoma, la histopatología que deben encontrar, y qué recomiendan, cuál sería el papel de la biopsia si fuera posible en un momento dado. Qué pena que pasé una antes un poquito rápido, y es porque si podemos precisar cuál es la patología que queremos encontrar de estos tumores para diferenciarlos. Entonces, si se necesita o no se necesita biopsia. En estos primeros 5, usualmente no se necesita biopsia, y se puede considerar cuál es el papel de la cirugía. Entonces, se puede resecar completamente, no se requiere resecar porque no se necesita ni biopsia, ni se requiere resección de esto. Se puede considerar, no se necesita biopsia, pero puede considerarse pacientes que estén muy sintomáticos, etcétera. O en estos casos en que usualmente sí es posible, sí se requerirá biopsia, porque de acuerdo a eso se va a establecer un tratamiento quirúrgico o quimioterapéutico o alguna intervención multidimensional para esos pacientes en un momento dado. Entonces, ¿cuál será la aproximación por pasos de los algoritmos de aproximación de las masas cardíacas? Entonces, lo primero sería ver el escenario clínico, historia clínica, presentación clínica, electrocardiograma. Entonces, en eso empieza uno a ver localización, morfología, movilidad, impacto hemodinámico, y pasa al ecocardiograma transtorácico, usando o no agentes de contraste. Si ya confirma que es un trombo, entonces puede pasar al transesofágico o al CT para hacer si es una prótesis, para hacer un protocolo de prótesis, etc. Para valorar la morfología, la información acerca de la masa de las estructuras vecinas, entonces en las masas ventriculares, entonces hace un eco transesofágico. Si en eso ve que hay vegetaciones, abscesos o confirma algo de esto, puede complementar con PET, o si no, ya pasaría a la resonancia cardíaca, donde confirma un tumor benigno y busca si hay calcificación o hay algo antes de pensar en una cirugía, o si hay actividad metabólica, entonces le busca un PET en ese momento de sus pacientes. El artículo, no se preocupen que esto no lo va a mostrar así en ese tamaño, que es ilegible. Ese es el algoritmo que propone y es el más actualizado que hay del año de hace unos pocos meses, y así se discrimina. Entonces, las masas cardíacas, tenemos tumores, trombos, vegetaciones o compromiso estructural. Si tenemos tumor, entonces la probabilidad se debe basar en la prevalencia de ese tumor en un momento dado. Entonces, tener en cuenta siempre que los tumores secundarios o metastásicos son de 22 a 132 veces más comunes. Entonces, uno ya de entrada, uno se la juega bien si piensa en metástasis. Si piensa que es un tumor, entonces, en ese caso, tiene que identificar el tumor, la neoplasia primaria, dónde está, identificarla, considerar TAC de abdomen y de pelvis, y cuáles son los posibles orígenes más frecuentes. Si es un tumor primario, entonces, que es lo menos frecuente, puede ser benigno en el 90% y maligno solamente el 10% de los pacientes. Si es benigno, entonces vas a tener en cuenta la edad, si es población pediátrica o población de adultos. Entonces, si partimos de la edad en población pediátrica y población de adultos, entonces en pediátrica tenemos esta frecuencia, mucho más frecuente el randomioma. Si es adultos, es mucho más frecuente el mixoma, el lipoma, el fibroblastoma. Entonces pasamos a la parte que nos une a muchos de los cardiólogos que estamos hoy acá, que es el papel de las imágenes cardíacas avanzadas, que es donde seguramente algunos de los fellows incluso van después a encontrar su entrenamiento y su papel
de trabajo en un futuro. Entonces vamos a ver ecocardiografía avanzada, resonancia cardíaca, magnética cardíaca, tomografía computada, también orientada al corazón, y tomografía por emisión de positrones. Y estas son las cosas que podemos encontrar en cada uno de esos exámenes. En la ecografía, entonces, ¿qué podemos encontrar con respecto al tamaño, a la morfología, a dónde está vinculado el tumor? La definición de la cavidad, de cómo está la cavidad, excluir trombos. La resonancia nos va a permitir ver la morfología, las dimensiones, la localización, la homogeneidad. Es muy importante ver si es homogéneo o heterogéneo, si hay infiltración adyacente y cuáles son las características histopatológicas que ya dijimos que puede hacer una precisión muy grande con experiencia. La tomografía nos puede permitir buscar muy bien si hay calcificaciones, ver si hay otros compromisos en el tórax, a estructuras vasculares, y si hay compromisos también involucrar las coronarias en un momento dado. Y el PET pues nos va a diferenciar entre benignos y malignos tumores, estadificar las terapias, las lesiones malignas, optimizar la localización de la biopsia y buscar un plan de radioterapia. Esto ya para ambientar de aquí para adelante voy a simplemente, si el tiempo me lo permite, mostrar unos ejemplos. Y lástima que no haya tiempo para compartirlo. Estos son tres lesiones que tenemos acá de San Ignacio. Y es muy importante porque ustedes todos se pueden hacer, y los invito a que hagan como su impresión de que lo que están viendo son tres lesiones de la aurícula izquierda en eco transesofágico. Las tres como que tratan de prolapsarse están adheridas en la aurícula, pero tratan de prolapsarse por la válvula mitral al ventrículo izquierdo. Y entonces traten de hacerse su diagnóstico de acuerdo a lo que se imaginan que podría ser este caso. Hemos compartido estos y otros casos haciendo ese ejercicio, y realmente es curioso que a veces el imaginario y todo lo que hacemos, de todas maneras lo aplicamos y a veces nos juegan malas pasadas. Realmente por tiempo les comparto que los tres son mixomas de diferentes variedades. Los tres fueron mixomas operados y sobrevivientes de cirugía de mixoma en estos pacientes sin síndrome clínico. Entonces, estos son los mixomas. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque tenemos mixomas que son así como fibrosos de parelisa, otros que están de parelisa pero están hemorrágicos, otros que son como, tienen unos componentes como mamelonados, quísticos, etcétera, otros que tienen calcio, trombo, fibrosis, etcétera. Entonces, eso es lo que hace que el aspecto cambie dramáticamente. En estos mixomas, por ejemplo, podemos tener hemorragias intramixoma, podemos tener quistes dentro del mixoma, o a veces podemos tener diagnósticos diferenciales como esto que es un fibroma, un rhabdomioma en un momento dado, o esto que es un hemangioma con una cavidad ventricular. Es lo típico del hemangioma, que es lo que vemos en la ecografía, como es el agua ahí de la colección del tumor sanguíneo, o el teratoma con múltiples quistes, fibrosis, calcificación, etcétera, leiomiosarcoma, o este último que es una metástasis de un carcinoma renal, que también hemos visto que con frecuencia llegan hasta el corazón, invaden por el sistema venoso. Miren acá, imágenes, estos son de la revista, parecidos a los que les mostré de nuestra institución, parecidos ahí de la aurícula izquierda, prolapsándose en el ventrículo izquierdo, y ustedes dirán, bueno, esto se parece, pero realmente uno es mixoma, otro, el de arriba es leiomioma, y el segundo es leiomiosarcoma, el segundo, y esta es la coloración de desmina, que es la que confirma esa lesión en un momento dado. La invitación es a que siempre tratemos de beneficiarnos de la multimodalidad, que nos comuniquemos, y lo vamos a ver muy bien también en el caso de la semana entrante. Entonces, esto es una lesión en la aurícula. Miren cómo se veía y cómo se ve el componente, el RAS, etcétera, en un momento dado en la resonancia. Uno de los tumores más frecuentes que tenemos es el fibroblastoma. Ustedes ven acá, este es como más claro, este es un poco más difícil de analizarlo. Y este fibrostoma, saber eso, no sé si todos lo sepan, cuando eso se mete los patólogos lo meten en agua, se esponja así, como una anémona. Eso es lo característico de esa lesión tumoral, y esta es la histopatología de esto. Aunque este es un fibroblastoma y este es solo fibroma, digamos, con trombo en un momento dado, que es la coloración café que da ese aspecto. Otro fibroblastoma en un momento dado, miren el tag y los exámenes que hay en este momento dado. Y estos son tumores malignos como el angiosarcoma, pero fíjense que
las lesiones pueden ser muy parecidas, como le mostraba al principio, y vamos a compartir la zona entrante, angiosarcoma y linfoma, en un momento dado, cómo se pueden ver en un momento dado, al igual que este randomiosarcoma. Entonces, finalmente, casi ya para terminar, esto es lo que es la lesión metastásica. Entonces, parecido a lo que le mostraba la señora del angioTAC, de las múltiples metástasis nodulares que tenía del melanoma, este es otro, todo infiltrado, totalmente infiltrada la pared del ventrículo, el céter ventricular, etcétera. Y miren el espécimen después de eso, y era realmente un tumor metastásico con lesiones ya blanquecinas, infiltradas, algunas que eran una metástasis cardíacas por cáncer de pulmón. Así también se pueden presentar otras lesiones cardíacas. Estos son pacientes, pues obviamente no sobrevivieron, como osteosarcoma, pero fíjense que las lesiones son semejantes, pero ya en la minuciosidad de la histología se puede diferenciar entre osteosarcoma, condrosarcoma, de acuerdo a algunos hallazgos en un momento dado que se puedan ver. Es que esto ya va a pasar rápido por xeomioma. Y quiero terminar simplemente con un caso curioso que también vimos acá en la institución, y es esta lesión intracardíaca, y que realmente para cortarlo, simplemente para resumirlo en la cirugía, lo que encontramos era que era un tumor que ascendía desde el útero, un tumor desde el útero, ascendía por la vena cava, llegaba hasta el corazón y está resecando, y esto es cuando los cirujanos pues logran encontrar esa lesión invasiva, del leiomoma invasivo intravascular, la hematiosis intravascular invasiva que tuvimos acá en la institución, que les queremos compartir. Eso era todo para compartir. Entonces, muchas gracias. Si quieres, abrimos unos minutos, Héctor, para algunos comentarios, algunas preguntas. Sí, claro que sí. Ricardo, muchísimas gracias por la exposición súper completa. Además que es un tema bien difícil y creo que pues, abordarlo no es nada sencillo. Así que muchísimas gracias por la excelente exposición. Pueden hacer preguntas, bien sea levantando la mano o también en el chat. Hay bastantes personas en la conferencia. Mientras alguien se arriesga, quería preguntarles, pues sabemos que el Centro Oncológico de San Ignacio es un centro muy, muy grande y cada vez pues hay más expansión pues, de ese departamento y pues de la mano del centro oncológico pues van las masas y pues, particularmente las cardíacas. ¿Qué tanto están utilizando PET, Ricardo, o de pronto algunos otros colegas en otra institución para ver estas masas y para ver si tienen actividad? Nosotros generalmente nos vamos a resonancia y estamos también incursionando en el PET. Hace más o menos un par de años tal vez tenemos el PET, pero pues sabemos que ustedes manejan un volumen grande de pacientes oncológicos y me gustaría saber la experiencia de ustedes. De nuevo, muchísimas gracias. Sí, gracias, Héctor. Mira, digamos, lo que te puedo compartir es, digamos, nosotros, el PET solicitado por cardiología, nosotros no lo tenemos disponible en la institución, entonces nos toca remitirlo para hacer el estudio fuera de la institución, ¿sí? Lo hemos tenido, pero usualmente lo hacemos en común acuerdo con el grupo de oncología cuando es relevante la información que se puede obtener. Nos ha llegado en dos formas diferentes, lo que yo veo es que nos ha llegado en dos formas diferentes. Una, porque lo hemos hecho en junta y hemos decidido que hay que hacer ese examen para definir si o no, si requiere o no intervención esa masa intracardíaca en un momento dado que se encontró, o como una complicación o como un hallazgo incidental. Porque es que el problema es que lo más frecuente, donde lo veo usar más frecuente, es cuando está el paciente oncológico o en cuidado intensivo o inmunocomprometido, que le sale una lesión y uno tiene la duda es trombo, vegetación o tumor, ¿sí? Entonces, en esos casos nos ha servido, pero también les quiero compartir, y de pronto podemos discutir la próxima semana en casos abiertos, en casos clínicos, que también hemos llevado sorpresas con ese hallazgo. Y me causó curiosidad que en las publicaciones de las que revisé para complementar esta información está reportado esa complicación, o sea, en la precisión diagnóstica, y depende un poco de la experiencia y de la experticia, digamos, de la persona que lo interpreta, a veces se llevan unas sorpresas con eso. Pero entonces lo hacemos en conjunto y sí lo tenemos como herramienta. Desafortunadamente no lo tenemos en nuestra institución, entonces nos toca hacer la remisión y eso a veces genera un problema de trasladar, sobre todo cuando son pacientes oncológicos que están en malas condiciones en el momento dado. Claro, claro que sí.
No veo que nadie haya hecho una pregunta en el chat. No sé si quieren alguno de los demás profesores o alguno de los fellows. Yo tenía un comentario de pronto con lo que mencionaba Ricardo sobre la resonancia, y es que generalmente uno ve pues como esos diagramas que él mencionaba, que se mencionaban ahí en los artículos de T1, T2 y cómo aparece en el realce tardío, pero una secuencia que también es supremamente importante es la perfusión, porque Sí, durante sí. la perfusión pues vemos la vascularización del tumor, y me acuerdo que hace un par de años nos llegó, le remitieron a Juan Pablo Maña un paciente o una paciente, era una mujer que le habían tratado de hacer 2 veces una biopsia percutánea, y una sangró muchísimo el tumor y el otro hizo un taponamiento pericárdico. Entonces aquí pues trae una resonancia de Medellín, una resonancia que estaba de muy buena calidad, y pues claramente era un tumor altamente vascularizado, y a partir de esa alta vascularización que se vio en la secuencia de perfusión de la resonancia, decidimos no hacerle una biopsia percutánea, sino hacerle una biopsia abierta. Y finalmente el diagnóstico, con las mismas localizaciones de los tumores que mostró Ricardo, era un angiosarcoma, un tumor altísimamente vascularizado, y básicamente pues se hizo el diagnóstico y se decidió tratar con el grupo de oncología. Pero creo que otra de las utilidades de la resonancia, además de la caracterización de tejido, que trata uno de hacerlo más exacto basado en las tablas que mostró Ricardo, también es mostrar la vascularización y si hay estructuras vasculares adyacentes que puedan en algún momento comprometer la vida del paciente, como ocurrió en el caso que les mencionaba, donde pues si es una masa altamente vascularizada, es mejor tener el control absoluto y hacer la biopsia abierta y no tratar de hacer la percutánea, que es lo que puede suceder en muchos de estos pacientes. Muchas gracias por el comentario, Héctor, porque incluso probablemente lo omití sin darme cuenta. Es fundamental, mucho. Eso es uno de los pasos claves de determinar la perfusión, si hay perfusión o no hay perfusión. Y empieza desde el ecocardiograma, ver si hay flujo con color o no hay color, si se detecta algo. Yo, por ejemplo, quisiera preguntarle a los otros compañeros profesores que hacen eco, o los fellows que tengan experiencia, qué tanto pueden, digamos, jugar con la sensación, con el diagnóstico de que hay perfusión de acuerdo al comportamiento del color dentro de la masa en un momento dado, porque de ahí empieza esa valoración. Pero obviamente los otros métodos son mucho más precisos en ese sentido, y es uno de los datos más importantes para diferenciar entre lesiones tumorales benignas, malignas y trombos, por ejemplo, en un momento dado. Ricardo, nosotros sí, aquí en las masas que vemos en la cardio, generalmente les ponemos color, y generalmente bajamos el Nyquist pues para ver si detectamos como esas microvascularizaciones que a veces se pueden ver en los tumores, o en los trombos. En los trombos generalmente no son estructuras vascularizadas, y quizá tanto en el Doppler color que mencionabas como en el gadolíneo, generalmente uno lo que hace es ubicar o hacer el plano más grande del tumor cuando está haciendo la resonancia, y ahí hace la perfusión. Y generalmente cuando son estructuras no vascularizadas y cuando tienen muy pobre vascularización, pues existe un altísimo chance de que sea un trombo, que era como tú lo mencionabas claramente en las diapositivas, de esos tumores o tumor-like, estructuras tumor-like, que pues realmente no lo son. Entonces creo que tanto el color por eco como la inyección en gadolinio pues es fundamental para hacer la valoración, y generalmente cuando es una estructura no vascularizada, el chance de que sea un trombo, si corrobora eso en redarse temprano, pues es extremadamente alto. Sí, a veces en el eco uno logra insinuar el flujo, pero yo creo que es difícil, no sé si algún colega quiera compartir eso, pero es difícil que uno con esa percepción de que podría haber flujo en el color tome una decisión definitiva de que hay flujo o no hay flujo. Yo creo que uno lo puede insinuar y lo describe seguramente, pero ya la decisión final no creo que se tiene que complementar con imágenes que sean más robustas en ese diagnóstico. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Si alguien tiene alguna pregunta adicional, ya son las 7, o quiere levantar la mano. No veo por ahora más preguntas, Ricardo.
Pero bueno, no, te agradecemos muchísimo la revisión, excelente, muchísimas gracias. Además, muchos artículos muy interesantes como para tener los PDFs y por supuesto, ahorita te mando las fotos de los participantes que me solicitaste. Nuevamente, muchísimas gracias a la Javeriana, a Ricardo y a todo el grupo por inaugurar este nuevo año del currículum de Fellows Colombia y nos veremos entonces la próxima semana. Ricardo, nuevamente, muchísimas gracias, excelente la conferencia. Perfecto. Una cosa final. Obviamente yo sé que los fellows todos somos expertos en tener información y bajar datos, pero si alguno necesita alguno de los artículos que mencioné u otros, que hay muchos más, con mucho gusto simplemente usar el correo y con mucho gusto se los puedo compartir. Con mucho gusto. Listo, Ricardo. Bueno, feliz noche entonces. Nuevamente gracias y nos veremos la próxima semana. Ok. Hasta pronto. Saludos a todos. Cuídense, por favor. Gracias. Hasta luego, Ricardo. Adiós para todos.